Hola amigos de Explora, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo IG. Hoy estamos haciendo un nuevo live para ustedes. Mi nombre es Andrés Aramendis, para quienes no me conozcan, médico residente de medicina interna aquí en Alemania. Y hoy decidimos hacer un nuevo live para hablar acerca de una de las preguntas que ustedes nos han hecho muchas veces. Y es acerca de una de las pruebas para homologar el título de medicina en Alemania, y es esta prueba que se llama Kenntnisprüfung. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de la Kenntnisprüfung y muy puntualmente vamos a hablar acerca de mi experiencia personal en la Kenntnisprüfung, cómo fue el examen, cómo transcurrió, qué preguntan, entre otras cosas. Entonces, sí, ese va a ser el tema del día de hoy. Veo que algunos de ustedes se están uniendo pues a la charla y afortunadamente pues vamos a poder conversar un poco acerca del tema. Si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden ir dejando por aquí en el chat. Yo las voy a estar viendo directamente y el objetivo es que ustedes las puedan ver, eh, sí, que puedan escribir las preguntas que tengan para yo podérselas responder. Entonces, aquí la persona que está conmigo me va a hacer el favor ahora de buscar en mi tablet donde se encuentra lo que a mí me preguntaron del examen para poder hablar con ustedes exactamente cuáles fueron las preguntas que me hicieron a mí durante el examen. Para esto hay una página web que la vamos a ver ahora en el iPad, y allí pues se encuentran los protocolos, que es, digamos, lo que a uno le preguntan en el examen. Entonces, antes de hablar acerca de qué me preguntaron a mí puntualmente, les cuento cómo transcurrió el examen como tal. Nosotros realizamos el examen en el estado de Renania del Norte, en la ciudad de Münster. Y uno hace el examen en algo que le llaman como se llama Uniclinicum, que es como la clínica de la universidad de la ciudad. Entonces uno debe ir pues a esta Uniclinicum, y en nuestro caso personal, de hecho yo hice el examen junto con mi hermana, estuvimos juntos durante el examen, y junto con nosotros había tres personas más que también realizaron el examen. Entonces el examen consta de dos partes distintas. La primera parte es una parte práctica en la cual uno lo que hace es como preguntar, o sea, uno tiene un paciente y a ese paciente uno debe pues, uno recibe información acerca de este paciente. Entonces, en nuestro caso, primero que todo, pues uno entra como en una habitación y todos están ahí como en esa habitación esperando que venga el médico encargado y nos llama entonces uno por uno para ir a ver el paciente como tal. Entonces, en nuestro caso, nosotros, listo, a mí me llaman y yo voy a ver el paciente, voy junto con el médico y estoy hablando en este caso de un paciente real. O sea, esta situación ocurrió realmente en el hospital de la ciudad como tal, o sea, en el hospital universitario, por decirlo de alguna manera. Así que era un paciente que era completamente real, no era un paciente de mentiras. Y en mi caso personal, bueno, el médico me cuenta la historia de por qué el paciente había venido a sí, al hospital, cuál fue su motivo de consulta. En el caso pues del paciente que yo tuve, él me dice, bueno, esta es la señora tal de tantos años de edad y ella ingresó al hospital porque tuvo dolores en las articulaciones, tuvo dificultad para respirar y dolor también en las rodillas. Y él mismo me dice que a esta paciente se le diagnostica entonces un lupus eritematoso sistémico. Y inmediatamente ahí al pie del paciente, él me pregunta entonces cómo se define un lupus o qué es el lupus como tal. Esa fue la primera pregunta que yo tuve en mi examen. ¿Qué es el lupus? ¿Cuál es la definición del lupus? Y luego, ¿cómo se diagnostica el lupus? Yo, por ejemplo, respondí, bueno, que el lupus era una enfermedad autoinmune, sistémica. Me preguntó entonces el diagnóstico y yo le dije, yo no sabía exactamente todo el tema, sabía algo muy general porque lo había de pronto repasado, pero no era mi área de experiencia. Y yo le respondí simplemente que había unos criterios, 11 criterios,
y que algunos eran pues clínicos, otros eran de laboratorio, otros eran exámenes, etc. Entonces él realmente no quiso saber más y seguimos entonces con el examen. Y en la parte pues del examen él me pregunta, él me dice, bueno, en este momento entonces revisa a la paciente, yo tenía que tener obviamente mi estetoscopio, revisa a la paciente y mira si tiene ruidos pulmonares patológicos. Entonces, en mi caso, pues era una señora ya bastante mayor, estaba acostada, encamada. Yo pues la ausculté por los lados. Luego me dice, bueno, ausculta ahora el corazón, mira si tiene ruidos patológicos. Y él me preguntaba, ¿tiene ruidos patológicos sí o no? ¿Está todo bien sí o no? Yo decía, yo respondía lo que yo escuchaba, lo que yo creía, ¿no? En este caso yo dije, bueno, no, la señora no tiene ruidos patológicos, no tiene, no tiene soplos en el corazón. La siguiente pregunta que me dice es, bueno, revísale ahora el abdomen. Sobre todo mira si tiene hepatomegalia. Entonces yo procedo a mirar a revisar el abdomen. Obviamente aquí entonces uno haciendo la palpación, todas estas cosas que de pronto uno aprende durante la carrera acerca del examen físico, en este momento pues pasan a ser muy importantes. Y bueno, yo pues realicé todas estas maniobras. Lo siguiente que él me pregunta me pide entonces que mire si la paciente tiene pulso en los miembros inferiores y que revisara si tiene edema. Entonces, básicamente ese fue la parte práctica como tal de mi examen. Luego que debe hacer luego entonces uno regresa como tal a la habitación en donde uno se encontraba previamente y uno debe escribir o documentar qué fue lo que viste en tu paciente, ¿no? En este caso, de pronto, yo había recibido la anamnesis, el motivo de consulta, yo lo recibí por el médico como tal. Entonces simplemente tuve que escribir lo mismo que él me dijo, documenté mi examen físico y al final uno debe poner entonces cuál es tu procedimiento, qué es lo que tú vas a hacer con ese paciente, ¿no? En el caso, por ejemplo, era un paciente con lupus, entonces cómo se puede, por ejemplo, diagnosticar el lupus, qué exámenes uno solicitaría en este caso, y qué medidas terapéuticas se deberían utilizar también pues en el caso de este paciente. Entonces, esa parte del examen, la primera parte del examen que como dije pues es una parte bastante práctica, toda esa primera parte pues del examen a mí me pareció personalmente relativamente fácil, ¿no? O sea, la primera parte del examen no es tan difícil porque uno realmente recibe toda la información por parte del médico y lo único que uno debe hacer es empezar como a organizarla y de pronto con los conocimientos que uno tiene, tratar pues de encaminarla en lo que es correcto, ¿no? Ya después uno tiene una pausa. Cuando el examen comenzó, por ejemplo, en este caso como a las 10 de la mañana y a las 11:30 de pronto ya todos habían pasado. Entonces una vez que ya todos habían escrito su historia, realizamos una pausa que duró aproximadamente 2 horas y ya después entonces seguimos a la parte de las preguntas o la segunda parte, que es una parte en donde, como dije, solamente te van a hacer preguntas. Entonces, ¿en qué consiste de pronto esta parte? Wow, una gran abeja. Bueno, ¿en qué consiste entonces esta tercera parte? Perdón, esta segunda parte. Entonces aquí ya lo que vamos a tener es preguntas. ¿Cómo son las preguntas? Las preguntas hay 3 examinadores, un médico internista, un cirujano y una tercera área que puede ser, por ejemplo, en nuestro caso fue un médico que preguntó de varias áreas en particular, estaba farmacología, radiología y medicina legal. Ese tercer médico se encargó de preguntar acerca de esas áreas. Entonces, aquí, en nuestro caso, hubo 4 personas que estábamos siendo examinados al mismo tiempo. No sé si pueden escuchar, pero hay creo que una abeja muy muy grande dentro de la casa porque voy a mostrar un poquito, tenemos las ventanas abiertas porque en este momento hace muchísimo calor aquí en Alemania por el verano.
Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Había tres áreas, tres médicos, internista, cirujano y una tercera área. Entonces, cada uno de ellos tiene 20 minutos para preguntarte a ti de su área en particular. Entonces, hoy yo les voy a contar ya particularmente qué fue lo que a mí me preguntaron en mi examen. Entonces, voy a comenzar pues con mi primera área. La primera área que a mí me preguntó fue la parte, como dije, de farmacología, radiología, y que cuando digo radiología no estoy hablando como tal de radiología, sino realmente de protección contra la radiación. Esto aquí en Alemania es algo muy importante. La protección contra la radiación realmente es algo que los médicos deben saber. Y normalmente hay un curso que es obligatorio que uno debe realizar para poder enviar radiologías. Entonces, o enviar estudios pues radiológicos. Así que es un punto muy importante. Entonces aquí me preguntaron. Creo que no voy a ahondar de pronto mucho en estas preguntas porque creo que son cosas que definitivamente uno aprende cuando ya uno está aquí en Alemania y en este contexto. O sea, esto no lo aprende de pronto uno en la universidad, y de pronto si yo les menciono todo lo que preguntaron, tal vez creo que se van a asustar un poquito con el tema. Pero preguntaron un poco acerca de el control, cómo son los distintos controles que hay para en medio pues de una área de radiología. Por ejemplo, tomamos por ejemplo un área de tomografía, ¿no? Entonces hay distintas áreas en las cuales, dependiendo del área en la que uno se encuentra, hay distintos tipos de radiación. Me preguntaron acerca de eso, me preguntaron acerca de, este médico me preguntó acerca de psicofármacos. Él quería, por ejemplo, saber acerca de los neurolépticos. Yo, por ejemplo, yo no había entendido muy bien la pregunta y yo le hablé muy general como de los neurolépticos que yo conocía. Pero él quería como que yo le detallara todo la clasificación acerca de los neurolépticos, y la verdad es que no lo sabía. Pero algo muy importante de la prueba es que realmente uno pueda como hablar, uno pueda como desenvolverse y tratar de demostrar que uno sí sabe. Entonces, de pronto yo no sabía todo lo que él me estaba preguntando, pero en algún momento de pronto caí, hablé acerca de las benzodiazepinas, y ahí entonces él me empezó a preguntar acerca de las benzodiazepinas y ya pude de pronto responder un poco más acerca del tema. Me preguntó también, por ejemplo, acerca de narcóticos. ¿Qué narcóticos intravenosos conocía yo? Yo le respondí que, por ejemplo, letomidato, propofol, ketamina. Me preguntó por último que qué era la ketamina. Yo la verdad es que no sabía, pero sí mencioné de pronto cómo se utilizaba. Y por último me preguntó acerca de los efectos secundarios que pueden suceder con respecto a la ketamina. Tampoco sabía la respuesta. Entonces, él al final pues dio la respuesta y dijo que era que las personas podían despertarse con alucinaciones y que tenían pesadillas. Para esto pues quiero aprovechar como el momento también para mencionar que sí, es cierto, o sea, uno no sabe todo en el examen, ¿ok? O sea, uno no sabe todo durante todo lo que te preguntan. Uno lo va aprendiendo prácticamente en la marcha. Entonces, de pronto pues por eso creo que no está mal si uno no sabe algo. Lo importante es que de pronto uno pueda como desenvolverse también y tratar de buscar una respuesta correcta en medio de lo que uno está hablando. Luego entonces me tocó el área de cirugía. Aquí realmente nos fue a mi hermana y a mí bastante bien. Lo primero que me mostró fue entonces una radiología. Y aquí en la parte de cirugía hago una pequeña aclaración. No solo preguntan de cirugía general, también preguntan un poco de trauma y ortopedia, y preguntaron también un poco de medicina de urgencias o medicina de emergencias. Aquí entonces lo primero que me mostraron fue una radiología, sí, y tenía, y lo que se veía era una fractura en el quinto metacarpofalange. Yo lo vi inmediatamente y simplemente lo dije: aquí hay una fractura en el quinto metacarpofalange. Entonces, después me preguntó, listo, ¿y cuál puede ser la terapia de eso? Yo dije terapia quirúrgica, dependiendo del caso, o tal vez conservadora, pero él no quería saber mucho acerca de los detalles, simplemente me preguntó cuáles son las posibilidades
de tratamiento. Quería escuchar, por ejemplo, creo que se llaman tornillos de Kirchner, si no estoy mal. De pronto alguien por ahí que me corrija porque yo no soy, la ortopedia de pronto no es lo mío. Y también con las osteosintesis con placa, ¿no? Gracias, ahí veo que alguien dijo radiografía, sí, acaba de notar que dije radiología. Bueno, luego me mostraron una tomografía de abdomen. Uno no tiene que saber de enseguida la respuesta, pero sí debe saber de pronto identificar qué es lo que está mal, ¿no? Como que tú dices, hey, aquí algo no está bien, y uno debe tener sí conocimientos generales de pronto de las cosas que uno está viendo. Y en mi caso, por ejemplo, yo dije, bueno, yo veo aquí que los intestinos están dilatados. Y él me preguntó, bueno, ¿qué puede significar eso? Entonces yo le dije, pues el intestino dilatado puede significar que el paciente tiene un híleo. Um, Ahí me preguntó un poco más profundo y me dijo, bueno, ¿dónde está la estenosis? Sí, efectivamente me dijo, hay un híleo, pero ¿dónde está la estenosis en este paciente? Esto pues no lo sabía y él me lo mostró. Luego entonces el siguiente caso, el médico me pregunta, bueno, tú recibes un paciente con ictericia, ¿qué haces tú con él? Entonces mi respuesta fue, bueno, primero la anamnesis, examen físico, luego dependiendo pues de lo que uno encuentra, ya exámenes de laboratorio, una ecografía abdominal. Y él me responde, listo, haces la ecografía abdominal y ves que el paciente tiene una masa en el páncreas. Entonces, ¿cómo continúas pues con tu diagnóstico? Entonces yo le respondí, uno puede hacer una eh, no sé cómo se dice, una sonografía endoscópica o la CEPRE, la resonancia con la angiopancreatografía, eh, o que también puede ser pues con resonancia magnética. Entonces, y por último le dije que si en caso tal el paciente tiene apariencia de que sea maligno, realizar entonces una tomografía abdominal contrastado para la estadificación del paciente y mirar si de pronto tiene metástasis. Por último me preguntó acerca de cuáles marcadores tumorales conozco. Ecoendoscopia. Muy bien, gracias. Ecoendoscopia era la palabra. Bueno, ¿cuáles marcadores tumorales conocía para páncreas, para cáncer de páncreas? Yo respondí carcinógeno antígeno embrionario y el CA199. Entonces, luego me pregunta, listo, cuál podría ser la terapia quirúrgica de este paciente? Yo debo decir que este tema, aclaro, este tema parece bastante complejo y en realidad fuimos bastante profundos en este caso, porque tanto mi hermana como yo nos habíamos preparado muy bien y ya pues contaré al final cómo nos preparamos para que también lo sepan. Em, pero ya no sabíamos este tema de memoria, entonces yo le dije las dos métodos quirúrgicos que de pronto se manejan aquí en Alemania. Uno es el método quirúrgico de Whipple, que probablemente creo que también se utiliza en Latinoamérica, y el otro que la verdad es que no lo había conocido antes de estudiar el tema, que se llama Traverso Longmire, y yo le respondí pues cuál era la diferencia entre cada uno de estos procedimientos. Aquí, de hecho, él me pregunta, bueno, yo veo que tú sabes bastante acerca del tema, entonces te voy a preguntar un poquito más, y me preguntó exactamente cuál era la arteria que uno debía cortar en el procedimiento, y yo, por ejemplo, eso no lo sabía, pero ya realmente le había dicho todo lo que él necesitaba saber. Bueno, ya por último me preguntó acerca en el caso de que uno fuera un médico de urgencias, y cuando hablo de médico de urgencias, aquí en Alemania los médicos de urgencias no son los que están en la sala de emergencia, sino de hecho los que están como las ambulancias, por decirlo así. Cuando una persona en casa llama a un médico porque tiene una emergencia, ahí van los médicos de urgencia. Entonces él me dice, como médico de urgencia te llaman por un caso de una paciente que se quedó inconsciente, ¿cómo procedes? Y aquí pues la respuesta también ya la teníamos más o menos preparada, y tenía que ver pues con el esquema de ABCDE, de vías aéreas, respiración, circulación, que creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes conocemos.
Y me preguntó que qué significaba cada uno de estos, así que de pronto esa parte pues no fue muy difícil. Y por último, bueno, me preguntaron acerca de medicina interna. En la parte entonces de medicina interna, yo ya tenía experiencia porque había estado trabajando en los últimos 9 meses en cardiología. Y obviamente pues uno mira muchas cosas de medicina interna estando en cardio, así que fue como el punto en donde ya yo sabía, ese fue mi el último que me preguntó y ya yo sabía que ya estaba, que ya había ganado prácticamente porque me sentía muy confiado. Y bueno, en mi caso él me preguntó, entonces me recordó el caso que había tenido, que para quienes de pronto empezaron un poquito después a mirar el live, yo tuve un caso de lupus eritematoso y él dice, bueno, tu paciente con lupus resulta que es un paciente que requiere de diálisis o está en diálisis, entonces, y resulta que tiene adicionalmente un calcio ionizado de 0.8. Y me pregunta por qué. Entonces yo le respondí que eso era de pronto en el marco pues de una insuficiencia renal crónica que puede ocurrir por una nefritis lúpica. Y me preguntó entonces cuál es la patofisiología de la hipocalcemia en pacientes renales. Nuevamente, creo que de pronto para muchos de ustedes que tal vez no tienen experiencia en esta área, les confieso que yo tampoco tenía experiencia en esta área. Pero como dije, nos preparamos muy bien y ya sabía de pronto que esto me lo podían preguntar, entonces lo había estudiado bastante bien y pues lo respondí correctamente. Ahí me preguntó entonces un poco acerca de la terapia, cómo uno trata a un paciente con hipocalcemia, cuáles son las medidas terapéuticas que uno puede realizar, cuándo o cómo se debe controlar los valores en sangre, si se debe controlar el calcio, si se debe controlar, por ejemplo, también la paratormona, que también es importante pues en el caso de las hipocalcemias. Por último, me mostró entonces un electrocardiograma y me pidió, bueno, me dijo enseguida como, ¿qué ves ahí? Como dije, yo había estado trabajando en cardiología, así que me fue realmente bastante fácil poder identificar qué tenía el paciente. Yo dije enseguida, este paciente tiene una taquicardia por fibrilación auricular y listo. No me preguntó absolutamente nada más y ese fue el fin del examen. Entonces, hasta ahora pues les he contado muy rápidamente en qué consistió mi examen. Como dije, 3 partes. La parte de práctica y luego las preguntas. Al finalizar el examen, los examinadores, que son 3, se toman un tiempo como para debatir. Mientras tanto, pues uno está esperando y después de pronto unos 15 minutos, ellos te dicen la respuesta inmediatamente. O sea, nosotros supimos nuestra respuesta de que habíamos aprobado el examen inmediatamente, lo cual obviamente es una muy buena noticia. Así que esa fue mi experiencia con la Kennisprüfung. Así fue mi examen tal cual lo acabo de contar, pero ahora les voy a contar un poco entonces qué hicimos nosotros para prepararnos y también voy a responder algunas de las preguntas pues que ya creo que nos han dejado. Entonces, esto pues nos los dejaron también en nuestra historia. Y alguien nos preguntó entonces cómo podemos encontrar información y temas ordenados para estudiar y sobre todo si hay ensayos para practicar y dónde conseguirlos. Entonces esa pregunta pues la agradezco mucho porque está orientada un poco en nuestro método de estudio. Entonces, aquí en Alemania hay muchas formas de prepararse para este examen. Hay montones de cursos disponibles en los que uno puede inscribirse para hacer una preparación que puede durar hasta 3 4 meses para este examen. Nosotros personalmente tomamos la decisión de no hacer un curso y de trabajar. Yo siempre quise hacer medicina interna, así que para mí no representaba un problema, pero por ejemplo mi hermana decidió trabajar en medicina interna a pesar de que a ella le gustaba pediatría, solamente con el objetivo de poder prepararse muy bien. Entonces, el primer tip que yo les puedo dar a las personas que vayan a presentar este examen puede ser ese. Puede ser, chicos, trabajen, ¿sí? Trabajen en alguna de las áreas de este examen, ya sea en área quirúrgica o ya sea en medicina interna, pero trabajar de pronto unos 3 meses antes del examen, créanme que de verdad les va a dar mucho conocimiento desde su propia experiencia para poder aprobar este examen fácilmente.
El segundo tip o el segundo método que nosotros utilizamos fue a través de una aplicación o un programa ¿sí? de internet que se llama Ambos. Aquí pues lo voy a escribir como en un comentario por si acaso alguien lo quiere buscar. Ambos. Entonces, Ambos es una plataforma de estudios y es normalmente utilizada también por los estudiantes de aquí de Alemania cuando tienen que hacer también este mismo examen para graduarse, muchas veces. En Ambos, entonces uno encuentra un montón de, o sea, muchos temas de medicina están ahí, están supremamente resumidos. Creo que próximamente de pronto haremos un video acerca de este tema. Y por otro lado, Ambos cuenta además con unos programas o sí, como unos programas de estudios. O sea, respondiendo a la pregunta como de dónde están los temas se encuentran en Ambos. Entonces, Ambos, de pronto no sé, voy a tratar de mostrárselos aquí en mi tablet. No sé si lo permitirá pues la cámara, pero creo que podría ser una buena oportunidad para que lo vean más o menos como nosotros lo vemos. Porque, bueno, si ven aquí en la cámara, aquí hay como una lista, está el listado, y cada uno de estos puntos que ustedes ven acá representa un día de preparación, un día de estudio. Entonces, por ejemplo, en el día número 1 son los temas de cardiología. Y ahí entonces están distintos temas de cardiología. Por ejemplo, encuentro aquí enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo, eh, enfermedad arterial periférica, o sea, hay varios temas aquí. De pronto entonces, por ejemplo, en el día 3 toca neumología y encuentro aquí dentro de los temas, por ejemplo, neumonía, asma bronquial, EPOC, em, carcinoma pulmonar, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y todo está aquí en la aplicación del Ambos. Entonces, cuando uno ya tiene un tema, cada tema, por ejemplo, tiene de forma muy resumida cómo es el diagnóstico, cómo se mira al paciente, cuál es la terapia, todo está en Ambos. Y lo más chévere es que realmente uno encuentra los temas que normalmente aparecen en este examen, que son los temas que todo médico realmente debería saber. Y adicionalmente hay algunas de las preguntas que de pronto no, algunos temas que de pronto uno no ve normalmente durante la carrera, sobre todo en Latinoamérica, como son los temas de pronto de medicina legal de aquí de Alemania, obviamente. Eso también se encuentra en Ambos. Entonces, ese fue nuestro método de estudio. O sea, nosotros nos leímos todos los días, cumplimos todos los días, que fueron 20 días de estudio, leyendo el Ambos y practicando juntos para poder prepararnos para el examen. Adicionalmente, leímos un libro de farmacología porque de pronto en Ambos no estaba bien. Entonces, de pronto por eso no lo usamos. En farmacología no utilizamos el Ambos, sino el libro, que también pues nos sirvió de forma extra. Bueno, Magali nos pregunta acerca de cómo uno se define cuando uno quiere usar la aplicación. Bueno, en nuestro caso personal nosotros nos definimos como médicos. Y yo creo que en todos los casos uno puede poner ahí que uno es médico, no debe demostrar realmente si está trabajando. En algunos casos, de hecho, también tú puedes poner que todavía estás en etapa de estudios, entonces no hay ningún problema de cómo uno se coloca o se inscribe pues en la aplicación. ¿Qué libro de farmacología usamos? El libro se llamaba en alemán bueno, el nombre creo que es en inglés, ¿no? Last Minute Pharmacology, o sea, último minuto de farmacología. Lo voy a escribir aquí también en un comentario para que pronto lo puedan buscar. Es un libro que escogimos porque ya habíamos visto pues que lo recomendaron varias personas, Pharmacology, y sobre todo porque además era un libro supremamente resumido. O sea, el libro tenía todas las cosas más importantes que uno debía saber de los fármacos más importantes. Y eso obviamente en términos de tiempo es muy importante porque uno tiene que aprender mucho contenido en un tiempo muy corto. Así que a nosotros pues nos sirvió muchísimo haber estudiado a través de este libro, por ejemplo. Otro tip que les doy, antes de ir pues ya mis dos últimos tips,
o 3 últimos tips en realidad. Otro de ellos es, como dije, una de las partes más importantes es saber acerca de protección contra la radiación. Como dije, esto uno no lo aprende realmente ni en la práctica ni en la carrera. Yo creo que entenderlo con los libros es muy difícil. Entonces, lo que nosotros hicimos fue de hecho inscribirnos en un curso de los que hacen los médicos aquí en Alemania, que están prácticamente obligados a hacerlo si quieren mandar radiografías. Nos inscribimos a uno de esos cursos. Dijimos, bueno, este curso igual lo necesitamos para nuestra vida de médicos acá. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y pues realmente en el curso aprendimos todo el contenido que necesitábamos para responder las preguntas de protección contra la radiación, porque realmente el curso es para eso, es un curso de protección contra la radiación. Así que si de pronto alguno de ustedes está pensando en realizar este examen de la Kennisprüfung, les recomiendo de verdad que de pronto tome la decisión de hacer uno de estos cursos porque les puede ayudar muchísimo a prepararse en esa área puntual que, como dije, casi que siempre uno recibe de pronto preguntas acerca de este tema. Otro de mis últimos tips, ya como para de pronto ir acortando un poco la información, es revisar lo que le llaman los protocolos. Alguien preguntó por aquí en internet, bueno, antes de hablar de los protocolos, veo una pregunta que cuánto dura el curso. El curso dura 2 días, es un curso súper corto. 2 días, aunque en el curso que nosotros realizamos, de hecho, hubo una parte que era online, que fue la que más nos sirvió, entre otras cosas, que sí tuvo pues varias horas online de estudio, pero como tal el curso fue de 2-3 días. Ok, entonces alguien nos hizo una pregunta a través de las preguntas de Instagram, que era acerca de si había ensayos para practicar. Estos ensayos en alemán se les llama, usualmente se les llama protocolos o Protokollen en alemán. Y los protocolos no son más que lo que la experiencia que tuvo la gente y que postean en internet. Y pues hay varias páginas en las que uno encuentra estos protocolos, hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Telegram. Nosotros estudiamos con los protocolos de una página que les voy a escribir aquí a continuación también, para que también la busquen, porque realmente a nosotros, créanme que nos sirvió muchísimo. Aquí la dejo por ahí. Se llama aprobations.info. Es una página que dirige no sé, creo que es un señor aquí alemán, que se ha encargado digamos, de nutrir esta página con muchos de los protocolos no solo, o sea, de muchos estados en Alemania. Entonces, hoy en día creo que uno encuentra protocolos ahí de todas partes. Y lo que nosotros hicimos fue revisar todos los protocolos de la región en donde nosotros íbamos a ir, de los últimos 6, 8 meses, 9 meses antes de nuestro examen. Y cuando les digo que revisamos todos los protocolos, estoy hablando de verdad de todos los protocolos. O sea, no hubo ningún protocolo que no hayamos mirado. Y al principio, la verdad es que estos protocolos, estos ensayos, la verdad es que nos asustaron un poco, porque uno veía las preguntas y tú dices, Dios mío, estas preguntas son supremamente profundas, son supremamente difíciles. O sea, cómo preguntan estas cosas, pero cuando ya después uno entonces revisa los protocolos y más allá de revisarlos, uno dice, bueno, voy a resolver los protocolos, voy a resolver las preguntas que preguntaron los examinadores. Y ahí entonces uno ve las cosas desde otra perspectiva y eso fue lo que hicimos, ¿no? Revisamos todos los protocolos, los resolvimos, anotamos de pronto las preguntas que veíamos que eran más frecuentes. Y por último, y mi último tip, entonces practicamos ya nosotros juntos, mi hermana y yo, nos hacíamos preguntas la última semana antes del examen como si fuéramos un profesor, como si fuéramos un médico, en base a las preguntas de los protocolos. Entonces preguntamos, bueno, ¿cómo se manifiesta una fibrilación auricular? ¿Qué le pones aquí a un infarto del miocardio? Y eso fue muy importante y yo te recomiendo que si de pronto estás solo acá o sola aquí en Alemania, trata de buscar una persona con la que pronto puedas practicar. Hay muchos grupos en WhatsApp en los que uno puede conseguir gente con la que puede practicar porque realmente eso te va a ayudar mucho, no solo
no solo a comprobar si tus conocimientos están bien, sino también a soltar la lengua, en otras palabras, ¿no? Eso es muy, muy importante. Uno tiene que saber expresarse en este examen, porque es un examen oral y en donde tú tienes solamente 20 minutos por cada examinador para demostrarle que tú sí sabes. Entonces, saber dar buenas respuestas es algo que a la larga pues te va a servir mucho y por eso te recomiendo o te recomendamos que practiques eh, con algunas personas con las que puedas practicar. Así que bueno, ese fue nuestro método de estudio y básicamente esa fue pues mi experiencia en el examen. En este momento no sé si tienen algunas preguntas, les pido entonces que las dejen en los comentarios. Este es el momento de responder sus dudas, preguntas, inquietudes. Déjenlas por aquí, por favor, para poderles responder inmediatamente, pues aquí en vivo, ¿no? Aquí, eh, mientras que de pronto yo también pienso un poco de qué más les puedo hablar acerca del examen. Eh, de pronto, como dije, pueden ir poniendo preguntas que se les vayan ocurriendo acerca del examen de la Kennisprüfung. Súper, gracias por la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo nos preparamos para el examen? Relativo, ¿no? La respuesta de pronto no es tan... No es, o sea, como dije, nosotros trabajamos antes del examen y eso ya yo lo cuento como preparación. Decidimos trabajar en medicina interna para prepararnos para el examen. Ahora bien, nuestros jefes decidieron darnos vacaciones antes del examen. Tanto mi hermana como yo creo que tuvimos exactamente 20 días de vacaciones y con eso pues fue un tiempo en donde nos dedicamos solamente a aprender y a estudiar de forma intensiva. Literalmente nos levantábamos de 9 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche y nada más pausábamos para comer. Entonces sí fue una etapa en la cual estudiamos muchísimo, pero como tal pues tuvimos solamente esos 20 días antes del examen para prepararnos. Obviamente antes del examen, después del trabajo también, antes de estos 20 días, después del trabajo también nos reuníamos para estudiar y fueron varios meses en los que estudiamos muchos. Y en el hospital donde trabajamos también nos ofrecieron mucho apoyo y teníamos cada semana teníamos como una hora y media con una médica internista con la cual nosotros revisábamos temas que podían salir en el examen de medicina interna. Entonces eso a nosotros realmente nos sirvió muchísimo para poder aprender y para poder practicar. Así que creo que también lo cuento pues como etapa de preparación. Bueno, ¿cuál es el índice de aprobación del examen? Bueno, yo creo que el índice de aprobación del examen varía mucho, ¿no? Y personalmente creo que no es una buena forma de ver el examen. Para Jaime Rocha que nos escribe aquí, te cuento una cosa, Jaime, y pues para todos les doy aquí esta información. Antes del examen, cuando se suponía pues que el lugar donde nosotros debíamos hacer el examen, la ciudad de Münster, era uno de los lugares con peor tasa de aprobación. O sea, la mayoría de la gente pierde el examen o perdía el examen, no lo sé, en esa ciudad. Es tanto así que de hecho mi propio jefe del departamento, él no creía que nosotros fuéramos a pasar. De hecho me dijo como que bueno, en esa ciudad yo escuché que perdía más o menos, que solamente que el 90% de las personas perdían el examen, si no más. Así que me dijo como que bueno, doctor Aramendi, si tiene que repetirlo, pues ya no pasa nada, ya sabemos que lo vas a perder, o sea, es previsible, ¿no? Entonces, cuando uno mira de pronto desde esa perspectiva, parece que el examen pues es muy imposible, pero después de pasar por nuestra experiencia, y precisamente por eso estamos aquí, para hablar desde nuestra experiencia y para motivarlos y decirles, hey chicos, no tengan miedo, no se preocupen por las tasas de aprobación, realmente concéntrense en lo suyo, concéntrense en prepararse bien, concéntrense en realmente aprender bien los temas. O sea, en otras palabras, como dije, concéntrense en lo suyo y no en lo que los demás hagan. Porque créanme que eso de pronto solamente les va a generar angustia, estrés, temor e inseguridad. Y a la larga nosotros nos concentramos en lo nuestro y al final
con la preparación que tuvimos, que ya la mencioné, como dije, no hicimos ningún curso como tal, solamente estudiamos nosotros mismos. El examen lo pasamos y lo pasamos bastante bien, o sea, nos fue muy bien, tanto así que, y no quiero aquí, perdonen, o sea, quiero ser modesto, pero les estoy hablando desde mi experiencia, de algo que realmente pasó en el examen, y fue que los examinadores al terminar el examen nos felicitaron a mi hermana y a mí porque el examen fue muy fluido, porque podíamos responder bien las preguntas. Entonces, hey, no se preocupen porque la mayoría de la gente no aprueba el examen. Preocúpense por aprender bien ustedes, que seguramente lo van a poder aprobar. Bueno, ¿cuántas horas diarias duran las prácticas y por cuánto tiempo se pueden hacer? Me imagino que cuando hablas de prácticas, aquí veo que el nombre de usuario era GOM10, te refieres de pronto a prácticas hospitalarias. Eso normalmente prácticas hospitalarias varían mucho, o sea, eso tú lo defines con el hospital donde tú estés trabajando, donde tú vayas a hacer estas prácticas. Pueden ser 8 horas diarias y pueden ser desde un día, una semana, hasta un mes, hasta varios meses. Así que ahí de pronto no hay nada más. Bueno, que si creo que leer los libros del CTO, del MIR, indirectamente te puede servir para el examen allá. Bueno, yo la verdad es que no conozco los libros del CTO o del MIR, porque pues nunca pensamos de pronto en irnos a España, pero puedo asumir que sí. Sobre todo, yo, si no estoy mal, creo que en el MIR también preguntan, y de pronto si alguno de ustedes que haya hecho el MIR o el CTO tiene conocimientos me puede corregir, pero yo creo que en el MIR también hay como áreas de medicina de las bases, ¿no? Fisiología, anatomía, patología, yo qué sé. Eh, y si es el caso, pues esa parte no te sirve, ¿no? A ti lo que te sirve de pronto del MIR o de los exámenes del CTO ya son las partes clínicas, lo que tenga que ver con medicina interna y todo lo que tenga que ver con las áreas de cirugía. Yo creo que una gran ventaja que tenemos los médicos es que nuestra profesión es igual en todas partes. De pronto cambian algunos métodos de manejo, algunas cosas, pero los síntomas, los exámenes, prácticamente eso siempre es igual. Así que eso pues permite que uno pueda aprender con fuentes de estudios de otras partes. ¿Qué se necesita para trabajar? Pregunta Rosy. Rosy, se necesita ganas, se necesita saber alemán. Tienes que saber muy muy bien alemán para poder trabajar, para que te entiendan tanto tus colegas como tus pacientes. Es muy importante que para empezar a trabajar ya uno debe estar en una etapa avanzada de su homologación. En la gran mayoría de los estados de Alemania uno ya debe haber realizado el primer examen, del cual hay un video en nuestro canal de aquí en Instagram, lo pueden buscar, que se llama Fachsprachprüfung, que es una prueba de alemán técnico. Y cuando ya uno la prueba, ya recibes algo que se llama Berufserlaubnis, que significa permiso de trabajo, y con el cual ya uno puede trabajar. Próximamente, de hecho, montaremos un video acerca del Berufserlaubnis, así que estén muy atentos. Catalina, bueno, ¿la especialidad de interés se selecciona antes de presentar el examen o una vez se aprueba, se elige? Bueno, de hecho, tú, Catalina, tú puedes escoger tu especialidad siempre que quieras, en el momento que quieras, ¿no? Tú puedes escoger, tú no estás limitada a una especialidad. Por ejemplo, voy a hablar aquí puntualmente de nuestra experiencia nuevamente. Mi hermana, como dije, ya quiere ser pediatra, creo, dice ella que quiere ser pediatra, pero decidió entrar a medicina interna antes del examen para que le sirviera de preparación. Y ese que ella está haciendo en medicina interna ya le cuenta como especialidad. Pero ella en cualquier momento también puede decidir que no le gusta medicina interna y se puede pasar para pediatría muy fácilmente. Si consigue pues el puesto en pediatría de trabajo, que realmente de pronto aquí en Alemania es un poquito más difícil porque no hay tantos niños, pero sí, sí lo puede hacer. Entonces, la especialidad de interés uno la selecciona siempre cuando uno quiera, ya sea antes o después del examen. Bueno, ese examen es para todas las carreras de salud o específicamente para medicina, que yo soy enfermera. Bueno, Cami, ese examen del cual estoy hablando ahora, en este momento, puntualmente solamente para medicina, solamente para la homologación de medicina, los enfermeros y enfermeras deben hacer un examen diferente. Es un examen de pronto un poco más práctico que se hace directamente en un hospital y con un paciente. Y adicionalmente tienen que también demostrar que pueden hablar alemán bastante bien. Entonces,
Esa de pronto son es la área, la parte que los enfermeros o el personal de enfermería debe realizar. De hecho tenemos un video, creo que también en uno de nuestros videos aquí del Instagram hablamos un poco acerca del tema, así que te invito para que lo busques, para que lo puedas ver. Bueno, por último aquí pongo una pregunta que creo que, bueno, Jairo Osorio nos pregunta acerca de si es difícil entrar a especialidades quirúrgicas. Depende de la especialidad quirúrgica que quieras. Si estás hablando de pronto de cirugía general o visceral, cirugía de trauma u ortopedia, cirugía vascular también, creo que son especialidades en las cuales es relativamente fácil ingresar. Ya de pronto cirugía plástica, cirugía cardiotorácica, eh, cirugía cardíaca y cirugía torácica, que son diferentes, son distintas, tal vez son un poquito más complejas porque no hay tantos lugares en donde se pueda ejercer. Eh, entonces, de pronto ahí es un poquito más difícil, pero por lo general sí es fácil entrar a especialidades quirúrgicas. Bueno, Sofía nos preguntó por interno que qué se debe hacer una vez que uno tiene un buen nivel de alemán. Entre estos debo ir sacando papeles traducidos. Bueno, si mientras que uno tiene el nivel de alemán, de hecho ya uno puede ir empezando a hacerle el trámite de los papeles. Si tú estás viendo este video y eres médico o médica y quieres venirte a Alemania pero todavía no sabes cómo empezar el proceso, de hecho puedes comunicarte con nosotros, escríbenos un mensaje por directo porque lo que ya puedes ir haciendo es precisamente traducir tus documentos o hacer el trámite, la parte de trámite de tus documentos, que incluye apostillarlos, después traducirlos y después enviarlos a la Cámara de Médicos de aquí o al gobierno alemán para que uno pueda entonces iniciar el proceso de homologación de uno. Eso ya uno lo puede ir haciendo y yo de hecho se los recomiendo porque uno adquiere pues unos beneficios con respecto al visado que de pronto no se obtienen normalmente. Así que cuando ya uno tiene un buen nivel de alemán, ya lo que uno debe hacer realmente es entrar a un hospital para empezar a perfeccionar la parte del alemán médico o hacer algún curso de alemán para médicos, pero ya ir enfocándose de pronto en lo que tiene que ver con el área de medicina. Bueno, creo que, bueno, si tienen más preguntas, este es el momento para que las hagan, escriban, hagan sus preguntas en este momento. Si quieren saber más de qué nos preguntaron, de cómo fue el examen, o cómo nos preparamos, o cómo es el trabajo, o de lo que quieran pues acerca de Alemania, aprovechando de pronto un poco el tiempo, lo pueden hacer en este momento. Así que aquí pues estoy atento. Mientras que de pronto veo si se les ocurre hacer alguna pregunta o no, aprovecho aprovecho la oportunidad para decirles que para quienes quieran de pronto empezar a aprender alemán, tenemos ya cursos de alemán para ustedes. El próximo 28 de junio comienza nuestro curso de nivel A1 del mes de junio-julio. Ya tenemos uno en abril y ahorita en julio comienza el nivel A2. Por si de pronto ya tú empezaste a aprender alemán y no sabes dónde aprender alemán, nos puedes escribir y créeme que te va a servir mucho. Y si no has aprendido alemán, el próximo agosto, ya en agosto empezamos con el próximo curso de A1. Los cupos de verdad que se fueron volando, solamente tenemos 10 cupos para cada curso, así que si no te pierdas la oportunidad pues, de empezar el curso con nosotros, estoy seguro que te va a servir. Y bueno, por último, creo que es la última pregunta, a menos que tengan alguna otra que vaya surgiendo, acerca de las prácticas. Si se pueden solicitar desde fuera de Alemania. Sí, sí se puede solicitar desde afuera de Alemania, siempre y cuando ya uno de pronto tenga, o sea, conocimientos del alemán, número uno, donde uno de pronto ya le demuestra al hospital donde uno quiere hacer las prácticas como diciendo, hey, ya yo mandé mis papeles, ya estoy en trámite, ya estoy esperando tal examen, ahí sí. Porque de lo contrario el hospital dice como que, bueno, este médico quiere venir a hacer prácticas aquí conmigo, pero no ha empezado el examen, no sabe hablar alemán, entonces no te ven como alguien serio, por decirlo de alguna forma, ni alguien que tampoco vaya a aportar mucho al hospital, entonces de pronto no te van a aceptar, pero sí se pueden solicitar prácticas desde afuera. Bueno, Viviana,
Viviana nos pregunta un breve resumen de tips que sacaste de tu experiencia en la Kennis Proofing. Tip número 1, no tengan miedo, no piensen en los comentarios negativos que les puedan decir, en la dificultad del examen. O sea, como dije, tip número 1, concéntrese en lo suyo, concéntrate en ti y en prepararte bien. Tip número 2, trabaja en alguna área que tenga que ver con el examen, ya sea quirúrgica, si te gusta cirugía, o medicina interna, si de pronto te gusta la parte clínica. Tip número 3, revisa los protocolos. En la página, en los comentarios que de pronto vi, puse la página que se llama probations.info. Revisa los protocolos de la ciudad o del estado donde tú te encuentras y practica con ellos, prepárate muy bien con esos protocolos. Y tip número 4, estudia muchísimo, ¿sí? Estudia muchísimo, no te rindas, que ese examen realmente lo sacas adelante, así que creo que esos serían todos mis tips. Bueno, se puede postular un trabajo como médico sin rendir o sin realizar el FSP, o sea, la Fachsprachprüfung, teniendo un buen nivel de alemán, o es muy difícil conseguir un puesto de trabajo. Bueno, esa pregunta depende mucho de dónde tú te encuentres. Yo mencioné que en muchos estados de Alemania, la mayoría de los estados de Alemania, necesitas haber realizado ese examen para poder conseguir un permiso de trabajo con el cual poder trabajar como médico. O sea que sí tienes que hacerlo. De que te puedes presentar, digamos, postularte como tú escribiste a un trabajo, claro que lo puedes hacer. Pero obviamente para empezar ya a trabajar de pronto necesitarás este Berufserlaubnis, este permiso de trabajo y haber hecho este examen. Entonces, eso pues creo que responde la pregunta, ¿no? Bueno, ¿con un B2 de alemán ya podría practicar? Sí, claro, con un nivel B2 creo que ya se puede empezar, ya uno puede realmente entender bastante. Yo te sugeriría, en este caso Rosy, te sugeriría que adicionalmente lo complementes con alemán para médicos, porque si tú vas a entrar a un hospital, vas a darte cuenta cuando lo hagas que como la gente habla en el hospital es como un alemán totalmente diferente. O sea, es como otro idioma totalmente nuevo. Entonces hay palabras que uno debe aprender para poder... Sí, hay palabras que uno debe aprender para poder entender qué es lo que uno está hablando. O sea, por eso creo que menciono que es bueno hacer alemán para médicos antes de hacer una práctica hospitalaria. Es fácil encontrar trabajo después de aprobar el primer examen. El primer examen es el examen del idioma, o sea, la Fachsprachprüfung, FSP. ¿Qué tan fácil es? Más o menos. O sea, no es tan fácil, tampoco es difícil. Lo que sí es cierto es que hay que saber buscar. ¿Por qué? Porque con este permiso de trabajo uno tiene ciertas limitaciones con respecto a los médicos, normalmente pues de aquí de Alemania. Ya hablaremos algún día acerca de qué limitaciones exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hospitales de pronto prefieren trabajar con médicos que ya tengan la licencia médica en Alemania o la aprobación. O sea, entonces hay que buscar de pronto en lugares apartados, o sea, que no estén en las grandes ciudades, porque muchos alemanes también van a las grandes ciudades. Entonces, en las ciudades pequeñas, a los alrededores, normalmente siempre hay puestos de trabajo y muchas veces es fácil pues para los médicos extranjeros conseguir puestos de trabajo ahí, incluso pues con el primer examen, ¿no? Bueno, la comunicación directa es directa con el hospital. La comunicación es directa con el hospital en donde desees hacer tu especialidad. Claro, sí, exacto. Primero que todo, con gusto te respondo y gracias a ustedes por hacer preguntas. De hecho, sigan haciendo preguntas. Eso es lo que motiva que este live continúe y que se respondan pues las preguntas de la mayoría de la gente. Y sí, la respuesta es que la comunicación, cuando tú vas a hacer tu residencia aquí en Alemania, tú no lo haces a través de una universidad, no te tienes que postular a la universidad como tal para poder hacerlo, todo lo haces directamente con el hospital. El hospital es además el encargado de certificarte a ti en que tú aprendiste los conocimientos necesarios o tuviste experiencia en esa área en la que tú te quieres especializar. Por poner un ejemplo, en medicina interna,
yo tengo que revisar, por ejemplo, 500 electrocardiogramas en mi especialidad, ¿no? Entonces, el hospital es el que además, o tu jefe de departamento, entre otras cosas, es quien además certifica que tú cumpliste con esos requisitos. Así que la respuesta es sí, la comunicación es directa con el hospital. Una consulta, ¿con qué vida se viaja? Porque existen varias. Supongo que te refieres a visa, ¿cierto? Me imagino que la respuesta es visa, ¿no? Eh, bueno, con qué visa se viaja a Alemania depende mucho de tu situación personal y depende de la situación de cada uno de ustedes. Hay dos tipos de visa que nosotros recomendamos. Y repito, son una recomendación. Nosotros cuando asesoramos a los médicos que quieren venirse para acá, o a las personas que quieren venirse para acá, enfermeros y demás, siempre tratamos de hacerlo de forma muy personalizada porque aquí depende, los visados dependen de muchas situaciones personales. Presupuesto, planes, qué tanto uno ha aprendido alemán en Latinoamérica, o sea, todas esas cosas son importantes. Entonces, nosotros recomendamos al fin y al cabo dos tipos de visa. Uno es una visa en la cual uno viene a aprender alemán, o sea, así se llama visa para estudios de alemán, eh, para las personas que de pronto todavía tienen que perfeccionar el idioma, que entre otras cosas siempre es bueno porque creo que han entendido además de la charla que saber hablar alemán es muy importante, ¿no? Entonces prepararse desde aquí siempre tiene sus puntos positivos porque es más intensivo, está 24/7 rodeado del idioma alemán. Por eso yo lo recomiendo mucho. La desventaja que de pronto este visado tiene es que uno tiene que después cambiar de visa y que además uno no puede trabajar en absolutamente nada. Entonces es un tiempo en el cual uno de pronto no puede trabajar, no puedes producir y te toca depender de tus ahorros. Pero aprendes más rápido el idioma, ¿no? Si quieres trabajar y que las cosas te salgan rápido, esa puede ser una buena opción. Entre otras cosas fue lo que nosotros hicimos. Vinimos con una visa para estudiar alemán y aprendimos alemán aquí desde el nivel B1 hasta principios de C1 más o menos e hicimos el examen del B2 aquí en Alemania. La otra visa que hay disponible es una visa que se llama visa de estudios de alemán para programas de formación profesional. Es una visa que de hecho está como en el marco de personas de personal cualificado que vienen a hacer aquí de pronto una homologación de su título. En este caso, médicos. Entonces, es una visa que es más difícil de solicitar y además requiere que vengas a hacer de pronto, por ejemplo, un curso alemán, que vengas a hacer de pronto un curso que esté relacionado con tu homologación, por ejemplo, alemán para médicos, y requiere que ya hayas enviado tus papeles para iniciar el trámite de la homologación. O sea, requiere que el gobierno por lo menos te haya respondido y te haya dicho tus papeles ya están aquí, vamos a iniciar. La ventaja que tiene esta visa es que uno puede trabajar al menos 10 horas por semana en lo que uno quiera, entonces de pronto ahí uno se puede ganar algo de dinero. Y bueno, que es una visa en la cual ya estás como más enfocado en tu proceso de homologación. Entonces, nosotros recomendamos esos dos tipos de visa, pero como dije, cada visa depende de cada persona, así que te invito a que nos escribas un mensaje por directo, podemos hacer una charla personal con ustedes, con cada uno de ustedes para resolver las dudas que tengan y ver de pronto qué visa les puede convenir más de acuerdo pues a nuestra experiencia. Si nosotros ofrecemos cursos de alemán médico, todavía no, pero pronto, estamos en eso chicos, estamos en eso. Pronto. Bueno, realmente entiendo que si realmente entiendo todo. Aquí ya veo la pregunta al final. ¿Realmente tienes todo en alemán, pacientes, colegas, Arztbrief, o sea, las historias clínicas, o sigue siendo a veces un problema? Creo que es un gran miedo que tenemos, que muchos tenemos. ¿Podrías aclarar este punto? Gracias por la pregunta. De hecho, ¿qué te puedo decir? No, la respuesta es no. No entiendo todo, o no siempre entiendo todo, claro. Ya después de, ya nosotros tenemos varios, o sea, tiempo trabajando, más o menos un año y medio que ya estamos como en el ambiente hospitalario, pero es la hora y de pronto hay momentos en los que sí no entendemos. Hay colegas que hablan enredado, hay personas que tienen un acento diferente,
Hay pacientes que sé yo, no sé, tuvieron de pronto una ACV y no hablan bien. O sea, se dan muchos casos aquí, los cuales sí, de pronto uno no entiende cuando te hablan, ¿ya? Lo que son las historias clínicas, yo creo que ahí sí, hoy en día entendemos todo, porque al fin y al cabo ese lenguaje médico uno lo entiende mucho mejor, sobre todo escrito. Eh, Ahí sí de pronto no hay ningún problema. Pero cuando uno le hablan y de pronto te hablan muy rápido, la verdad es que hay veces en las que uno de pronto como que uno no captó todo, ¿sí? Muchas veces te sirve entender el contexto, ¿no? Uno como médico muchas veces aprende también a encontrar cuáles son los puntos claves de las cosas que te están diciendo, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces nosotros también preguntamos, nos toca preguntar, podrías repetirnos otra vez, podrías decirlo más lento. Y la verdad es que a pesar de que sabemos que mucha gente tiene miedo en esta área, les quiero decir que no tengan tanto miedo, o sea, tranquilos. Ellos saben que uno es extranjero, que esta no es la lengua materna de uno y la gente siempre es bastante comprensiva. O sea, yo nunca he tenido una situación en la que haya sentido, en la que alguien de pronto, no sé, que me haya sentido menospreciado porque no entendí todo lo que me dijeron, ¿no? De hecho, pasa muy frecuentemente que ya de pronto no en área médica, pero uno siempre trabaja con colegas y los colegas hablan entre ellos y hacen chistes y bromas y yo no me río y ellos creen que yo estoy amargado, pero no es que esté amargado, es que no entiendo sus chistes, no entiendo lo que están hablando. Así que esas cosas todavía pasan y van a pasar durante mucho tiempo. Así que créeme que no hay que tener miedo, simplemente aprender mucho, dar lo mejor de sí y realmente con el tiempo uno va aprendiendo a escuchar como el contexto y pues de ahí uno saca muchas respuestas. Así que la respuesta es no, uno no lo termina entendiendo todo, pero sí lo más importante y con eso realmente ya uno se bandea un poquito más. Bueno, el salario como residente depende de la especialidad, nos pregunta Catalina, ¿no? El salario es igual para todos los residentes. Lo que de pronto varía, o sea, hay como hay una base, esa base hoy en día creo que es aproximadamente 5.000 euros brutos, o sea, sin impuestos. Eh, y a esa base se le suma, entonces, por ejemplo, si tú trabajaste fines de semana, noches, festivos, en las tardes, etcétera, etcétera. Y esas cosas pues aumentan un poco más el salario. Pero la base son 5.000 euros para todos los residentes de primer año. En segundo año ya entonces aumenta un poco más el salario y así sucesivamente hasta que ya uno es especialista. Bueno, ¿en cuánto tiempo alcanzaron el nivel B2 en Alemania? Nosotros, como comenté, vinimos a hacer aquí B1 y B2 prácticamente. Y nosotros hicimos un curso aquí de alemán de 6 meses. O sea, nosotros estudiamos aquí en Alemania 6 meses alemán, todos los días de lunes a viernes, de 9 a 12 y cuarto. Y realmente pues nos costó un poquito y creo, siempre lo menciono cuando me preguntan muy a mí, o sea, nuestra experiencia, chicos, esto también a veces es una inversión que uno debe hacer para la vida, ¿no? Así como muchas veces uno está dispuesto a invertir en la universidad, para las personas que nos ven de Colombia, invertir en una especialidad que cuesta muchísimo dinero en Colombia, invertir de pronto en cursos para irse, para hacer el CTO, el MIR, los STEPS en Estados Unidos. De la misma forma hay que también invertir aquí en Alemania. Pero donde uno invierte aquí en Alemania es en aprender el idioma. Entonces, eh, aquí pues yo siempre menciono, sí, uno invierte tiempo, invierte dinero, pero pues al final eso se recompensa muy rápidamente y creo que de una manera muy muy buena. Bueno, ¿cuánto queda después de pagar impuestos? Depende también, como dije, eso siempre varía porque los médicos pues hacen muchos turnos de noche, turnos de fines de semana, cosas así, entonces siempre es como distinto, pero yo creo que en promedio un residente de primer año, de pronto creo que le queda a su salario aproximadamente como 3.300 euros, 3.000 euros, y de pronto no tiene tantos turnos ni noches.
Cuando digo de tantos, de hecho no estoy hablando de que se la pasa todo el tiempo de turnos. De pronto 2 días que fui el fin de semana, unos 4 turnos de noche al mes, no sé, depende mucho. Pero creo que más o menos por ahí va el rango, 3.000 euros, 3.300, más o menos. Y bueno, para el personal de enfermería, ¿cuánto es el salario bruto? Eso depende mucho del hospital, pero también creo que hay una base que puede ser, si no estoy mal, creo que es de 2.600 euros brutos, que también, como dije, varían, o sea, pueden ser en total 3.000 euros que reciben con los turnos y todas las cosas, y menos impuestos de pronto quedarán, no sé, 2.000 euros tal vez, 2.100. La verdad es que eso sí nunca lo he hablado con una enfermera porque me parece un poco personal, así que de pronto por eso no lo he hecho. Para el personal de enfermería es posible estudiar medicina cuando se homologa el título. Uf, o sea, de que es posible, pero no es fácil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque en Alemania los médicos, en Alemania se necesitan médicos. ¿Y por qué se necesitan médicos? Porque casi no hay cupos en las universidades. Entonces, difícilmente, incluso los mismos alemanes que se gradúan aquí del colegio pueden entrar a estudiar medicina. Entonces, es mucho más complejo para extranjeros, ya sea que hayan estudiado enfermería o hayan hecho lo que sea, siempre es más complicado. Si existe una especialidad en medicina interna, podrías lograr hacer eh, una subespecialidad. Esto nos pregunta Alex. Me imagino que te refieres a una especialidad medicina interna en Latinoamérica. Sí, de pronto lo puedes confirmar ahí en el comentario, solamente poniendo sí. Pero en caso afirmativo, la respuesta es que difícilmente puedes después aquí hacer una subespecialidad. ¿Por qué? Porque por lo general tu especialidad de medicina interna en Latinoamérica no va a poder ser convalidada aquí. Eh, Al menos ese ha sido la mayoría de los casos. Entonces de pronto eso ahí es complicado hacer una subespecialidad, ya uno tener una especialidad en Latinoamérica. ¿A partir de qué momento se comienza a cotizar pensión? O para la renta, en otras palabras. Bueno, de hecho se hace desde el momento en el que uno empieza a trabajar. Cuando uno empieza a trabajar, automáticamente pagas dentro de tus impuestos, estás pagando salud, el seguro de salud, y estás pagando también tu renta. Entonces, son las dos cosas que de pronto uno paga inmediatamente. Al graduarse puedes hacer el proceso en Alemania sin hacer el rural, sí y no. El rural, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero en Colombia uno debe hacer el rural o debe estar exonerado del rural, o sea, uno debe haberse inscrito al rural y ser exonerado para recibir la tarjeta profesional. Si no recibes la tarjeta profesional o si en tu país no tienes permitido trabajar como médico, ejercer la profesión de médico, no puedes homologar tu título, porque ese es uno de los requisitos que debes tener para poder ejercer también aquí en Alemania, que puedas ejercer en tu propio país. En Colombia necesitas entonces la tarjeta profesional. En otros países la verdad es que de pronto no sé si sea necesario. Bueno, ¿cuánto tiempo, una consulta, cuánto de presupuesto se necesita para sustentarse en Alemania con vivienda incluido? Depende de tu situación personal. Aquí de pronto te menciono que, esto nos lo pregunta Ana, doctora Ana, creo. Um, Cuando uno pide una visa, ya sea para estudiar alemán o para homologar un título, siempre te piden una cuenta bloqueada en un banco. Y en esa cuenta bloqueada uno debe tener todo el dinero que uno va a utilizar durante el tiempo en el que uno va a estar haciendo homologación o estudiando alemán. Pongamos un ejemplo, 6 meses. Y tú debes tener en esa cuenta por cada mes el dinero con el cual el gobierno alemán cree que tú te puedes mantener. Anaí, gracias. Entonces el gobierno dice, el gobierno actualmente, hoy en día, junio del 2021, pide que las personas tengan 860 euros por mes en el cual uno va a estar acá. Y esos 860 euros, y con esos unos 860 euros uno debe mantenerse de la vivienda, comida, transporte, o sea,
tú debes poder de mantenerte con ese dinero. La verdad es que yo creo que es posible hacer si al principio de pronto, dependiendo de tu situación personal, vives en un apartamento compartido, por ejemplo, y tus gastos son cortos, o sea, estás solo, sola, es más fácil, y de hecho te puede sobrar dinero. Ya es distinto de pronto si uno tiene familia, si uno decide rentar un apartamento, porque los apartamentos ya son más costosos cuando uno ya está solo. Entonces, pero para que tengan como referencia, de pronto ese sería el valor con el cual uno debería poder mantenerse, 860 euros. Bueno, David Ocampo, estoy cursando un intensivo, actualmente estoy en B1, pienso viajar para vivir en Alemania en octubre. ¿Cuánto tiempo cree que puede demorarme en tener el primer examen y poder empezar a trabajar? Eh, Depende, David Ocampo. La verdad es que depende de cómo te vengas a Alemania, depende de con qué visa vengas a Alemania, depende si ya vas a meter tus papeles para la homologación. Si estás pensando en venirte en octubre y ya pediste visado o ya empezaste tu trámite, de pronto va a ser muy rápido. Si no lo has hecho todavía, te invito, David, a que de hecho nos escribas por directo para tratar de asesorarte si quieres y ayudarte pronto con tu trámite si no lo has empezado a hacer. Porque si ya inicias tu trámite estando en Latinoamérica, va a ser muchísimo más rápido y de pronto en cuestión de 3 meses ya vas a poder tener el examen. Entonces, te invito a que nos escribas de pronto para ayudarte en ese aspecto porque así créeme que va a ser más rápido. Y bueno, veo que dices que vienes con visa de reunificación familiar, eso facilita de pronto las cosas para tu visado, pero para que se aceleren las cosas con respecto a tu prueba y a tu homologación, escríbenos para ayudarte y bueno, ahí de pronto podemos ver cómo te colaboramos. ¿Es fácil hacer el cambio de visa de estudiante a visa de trabajo en Alemania? Sí, de hecho es súper fácil. Cuando ya uno tiene un contrato de trabajo te dan la visa supremamente rápido. O sea, eso creo que fue la visa más rápido que nos salió aquí a mi hermana y a mí. Eh, y más aún cuando ya eres médico y tienes el salario de médico, es como que ven tu visado y ven tu salario, ven tu contrato y dicen vengan para acá que esta persona es productiva, nos va a dar impuestos, va a pagar impuestos. Y yo creo que por eso de pronto será más rápido, no lo sé. Pero sí, es relativamente fácil cambiar la visa estando aquí en Alemania. Bueno, vivo en Leipzig. ¿Sabes algo del proceso por acá? Por otro lado, ¿cuánto tarda el Cama en revisar todos los documentos y cuánto tiempo se tarda en darte una fecha para el examen? Esta respuesta no te la puedo dar, la verdad es que no tengo tanto conocimiento de cómo sea exactamente en Leipzig, tendría que informarme un poquito más. Por lo general, un promedio en Alemania de cuánto tiempo se demora puede ser desde 3 meses, 6 meses, hasta 9 meses, incluso hasta que te den el primer examen, dependiendo de donde uno se encuentre. Entonces, la verdad es que no te sabría decir cuánto tiempo se puede demorar. Ahí te dejo la duda abierta. ¿Cuánto tiempo te demoras estudiando alemán médico? Depende, hay muchos tipos de cursos que uno puede realizar. Hay algunos que son de 2 meses, 3 meses incluso. Nosotros, Andrés y Odette, los que estamos detrás de la página de Explora Medicina, hicimos un curso que duró un mes, en una escuela que recomendamos mucho y bueno, allí pues les hablaré de pronto en otro día de esto, pero fue un mes y ya después lo que hicimos fue hacer prácticas hospitalarias o lo que le llaman hospitación. Nada, fuimos a un hospital y practicábamos, o estuvimos como haciendo historia clínica en el hospital y eso obviamente pues nos ayudó mucho a mejorar el alemán médico. Así que ese fue el tiempo que demorábamos de pronto. Ya uno, obviamente en la marcha uno aprende mucho más, pero más o menos fue un mes que demoró este curso de alemán para médicos. Bueno, Diana, ahorita por el COVID las academias de idioma están funcionando presencial o es todo online. Afortunadamente, actualmente, actualmente ya están dando las clases presencial de nuevo. No sé si en toda Alemania, porque eso depende de la incidencia del COVID en donde uno se encuentre,
pero donde nosotros nos encontramos en el estado de Renania del Norte, sí, sí lo hay. O sea, las clases sí son presenciales. Y bueno, si tienes un Verpflichtungserklärung, podrías irte 50 bloqueada. Bueno, para quienes no saben qué es Verpflichtungserklärung, eso es como un documento que te da una persona que vive en Alemania y que tiene unos buenos ingresos, en donde esa persona dice: yo me hago financieramente responsable, por decirlo de alguna manera, de esta persona que se va a venir, ¿sí? De tal manera que uno no tenga que hacer la cuenta bloqueada. Así que la respuesta es sí, verdad. Si tienes un Verpflichtungserklärung, no necesitas una cuenta bloqueada. Bueno, ¿y cuál es el curso alemán médico que recomendamos? De pronto en este momento lo voy a omitir, no lo voy a responder porque estoy en vivo y no quiero aquí como entrar a... no sé, nos está viendo creo que algunas personas y ajá, no, por evitar de pronto malentendidos con los distintos convenios que tenemos, voy a reservarme la respuesta, pero esto nos lo pregunta Magali Lázaro. Nos puedes escribir un mensaje por directo, contáctanos y con mucho gusto pues te daremos de pronto nuestra opinión, qué te recomendamos nosotros, qué hicimos nosotros, que con gusto pues te responderemos. Así que, bueno, chicos, creo que ya no hay más preguntas. Si las hay pues las pueden ir haciendo ahora, si no ya me voy a empezar a despedir. Gracias por haber participado el día de hoy. Para quienes de pronto llegaron un poquito más tarde, sí, el video lo vamos a subir en nuestro feed de Instagram, en el IGTV. Gracias por las preguntas que hicieron, realmente eso nos motiva a continuar haciendo este tipo de lives y hablar un poco más acerca de nuestra experiencia. Si necesitan asesoría, escríbanlo todo el tiempo, nos pueden escribir, nos pueden preguntar, con gusto estaremos aquí para ustedes, para asesorarles. Cuando decían venir para Alemania también estaremos acá. Y respondiendo a la última pregunta que veo aquí, que es que si hemos tenido problemas con los dialectos en Alemania, la verdad es que el estado donde estábamos, Renania del Norte, los dialectos no, casi no hay, o sea, todo el mundo habla el alemán, por decirlo así, normal, lo que le llaman Hochdeutsch, alemán como alto, por decirlo así. Así que no, nunca hemos tenido problemas y la verdad es que hemos viajado muy poco aquí en Alemania, entonces no nos hemos enfrentado de pronto a otras partes, otros dialectos. Así que no hemos tenido problemas con los dialectos. Y bueno, chicos, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes por estar aquí, por escribirnos, por motivarnos. De verdad, aprovecho este momentico para darles las gracias a ustedes porque gracias al apoyo que hemos recibido nos hemos motivado a seguir haciendo más contenido para ustedes, a hacer más videos, a crecer más. Hemos crecido muchísimo en los últimos tiempos y se debe a que ustedes nos han apoyado y que han estado ahí como pendientes de lo que hacemos también y vemos su agradecimiento también. Así que más bien yo les doy las gracias a ustedes por ese apoyo. Y bueno, estén muy atentos al canal, que se vienen cosas muy geniales próximamente. Estamos haciendo muchos proyectos y planeando muchas cosas grandes para que cuando vengan realmente tengan el camino supremamente abierto y tengan muchas posibilidades acá, ya sea para médicos y para enfermeros y enfermeras. Créanme que estamos haciendo un esfuerzo para eso. Así que los esperamos por acá, por Alemania. Sigan aprendiendo fuertemente el idioma y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.